el Facebook por donde se va a estar transmitiendo. Les pediría de apoyo que nos ayuden para compartirlo, para que haya más personas que se puedan conectar. Bien, en 3 minutitos iniciamos. Estamos esperando que todos los interesados se estén conectando para poder dar inicio. Ok, bienvenidos sean todos a las actividades del Coloquio Internacional de Complejidad Aplicada 2020. Mi nombre es el doctor Juan Antonio Mesa Fregoso y voy a ser moderador de este webinar. La manera en la que vamos a estar trabajando será la siguiente. Nuestro expositor, el doctor Javier Sandoval Félix, él estará exponiendo su tema. Después de terminada su exposición, daremos un espacio para preguntas, la cual haremos de manera ordenada, siguiendo cada uno de los participantes que las quieran hacer, levantando la mano que tienen en sus cámaras, ¿ok? Bien, voy a dar una pequeña semblanza del doctor Javier Sandoval Félix. Bien, el webinar se llama Análisis Urbano mediante modelos basados en agentes. Bien, el doctor Javier Sandoval Félix es doctor en ciencias, realizó su labor profesional en la intersección entre la investigación y la función pública. Ha desempeñado puestos directivos de planeación urbana en el sector público por más de 14 años, procurando siempre avanzar en el diseño de metodologías y herramientas que incorporen el uso de tecnología informática bajo el enfoque de sistemas complejos para la creación de mejores políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Bien, pues damos la bienvenida al doctor Javier Sandoval Félix. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y antes de iniciar la charla, pues me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California. Siempre es un placer a uno que lo inviten a eventos académicos, pero bueno, tiene una connotación especial cuando es el alma mater, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores, al doctor Manuel Castañón Puga ahí por ahí ofrecerme este espacio, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla. Me comentan ahí si se observa ahí la pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve ahí? Bueno, voy a asumir que sí. Sí, así es, doctor. Sí se ve. Gracias. Sí, bueno, en esta charla voy a hablar un poquito sobre lo que ha sido mi experiencia en el tema de lo que viene siendo el tema del modelado y la simulación urbana a través de modelos basados en agentes. Bueno, pues ya presentaron mi nombre, ¿no? Me dedico recientemente a la capacitación de cuadros profesionales en temas de modelado y simulación urbana para el análisis de políticas públicas, para el estudio de las ciudades. Y pues bueno, soy fundador y creador de la Escuela Abierta en Línea sobre Simulación Urbana basada en agentes, que precisamente trata sobre este tema, ¿no? Entonces,
me voy a tomar la libertad de usar un lenguaje quizá un poquito coloquial. Esta es una presentación enfocado a un público pues, que ve por primera vez el tema del modelado basados en agentes, y la presentación pues, está armada de esta manera. Y bueno, y con mucho gusto, las preguntas que se tengan en adelante, pues voy a contestarlas en su momento, ¿no? A mí me gustaría empezar esta charla platicándoles un poquito sobre cuál fue mi primera experiencia por allá en el 2006. Yo laboraba en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, funcionario público, y traíamos el tema de lo que era, pues la elaboración de toda una serie de instrumentos que son los encargados de determinar pues el orden y la planeación de la ciudad, en ese caso, pues de la ciudad de Ensenada. Y en aquel entonces me llevé la grata sorpresa pues de un simulador urbano de la Universidad de Kent State, donde uno podía, sin bajar ningún software y a través de una interfaz pues bastante sencilla, podía uno jugar con localidades del estado de Ohio, y perdón, y podía como futurear o ver hacia adelante qué pudiera suceder con la ciudad si pudiera crecer de una u otra manera aplicando diferentes políticas públicas. Entonces me hizo algo muy interesante, pues me comuniqué con la Universidad de Kent State, les pedí el código fuente y tuve mucha suerte, y pues contraté a 2 muchachos de la Escuela de Ciencias Computacionales acá de la Universidad, de la UABC, y les dije, pues bueno, abran esta caja negra, este código fuente. Primero, pues traduzcan todo al castellano, pero también pues quiero que haga más cosas este simulador, ¿no? Porque pues traemos unas inquietudes para aplicar acá a la ciudad de Ensenada, y pues sí, los muchachos pasaron de que el simulador nada más te podía simular hacia futuro el crecimiento de 3 usos de suelo, pasó a 6, y luego pues también se podían pues ya importar diferentes archivos ya locales, ya podía uno podía alimentarlo con archivos ya de la ciudad, experimentar con ellos, etcétera. Y bueno, pues hicieron un trabajo bastante interesante. Y la primera aplicación que hicimos fue precisamente analizar una zona acá en Ensenada, que es una zona agrícola, que es conocida como el Valle de Mañadero. Traíamos una discusión en aquel entonces de lo que pudiera suceder a futuro con respecto a la ocupación urbana de un valle, pues que está todavía en conflicto, ¿no? ¿Qué hacemos? Si hacemos dejamos que siga con la productividad agrícola o dejamos que crezca y se ocupe y se urbanice, qué pudiera suceder precisamente si se hace, etcétera, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo pudimos lograr. Este es el valle. La zona agrícola, pues la pueden ver, es una zona bastante amplia. Y bueno, lo que decíamos en aquel entonces era, bueno, ¿qué tal si hacemos como una moratoria, como una moratoria? La ciudad de Tijuana había hecho algo similar con cuestión, creo que de estaciones de lo que son gasolineras, y no se iba a construir ninguna gasolinera hasta que se pudiera afinar un poquito la normatividad urbana. Y vamos a hacer lo mismo acá con lo urbano, no vamos a dejar crecer nada en la zona agrícola y vamos a ver qué sucede. Aparentemente, pues no iba a tener ningún daño, pues se iba a conservar la zona agrícola. De voz, de palabra, pues suena algo bastante lógico. Pero bueno, pues vamos a simularlo, vamos a ver, vamos a poner a prueba también nuestro simulador por primera vez y a ver qué sucede, ¿no? Y les voy a mostrar los resultados. Y estos fueron los resultados. A mano izquierda pueden ver el escenario de que siguen las cosas como son. Entonces, ahí en lo que viene siendo la zona agrícola, pues pueden ver todos estos cuadros de color, estos cuadros morados, naranjas, inclusive amarillos que están acá, pues son usos habitacionales, industriales, etcétera. Y pues bueno, pues no nada que sorprender, ¿no? Pero bueno, después, bueno, vamos a simular un escenario donde no se permite crecer nada. Y bueno, ese está del lado derecho y vemos el valle agrícola, vamos a decirlo así, limpio, pero vemos que en la península de Punta Banda empezó a crecer o a poblarse de usos turísticos comerciales, como el que está en círculo rojo ahí.
Y pues bueno, fue un tema que no habíamos contemplado, ¿no? La península de Punta Banda está siendo atravesada por una falla geológica, está propensa a sismos, tiene pendientes muy pronunciadas, tiene paisajes espectaculares realmente hacia el mar, hacia el Pacífico, hacia la bahía. Entonces, pues se empezó a llenar de usos turísticos, ¿no? Entonces fue algo muy interesante porque nos hizo ver, nos obligó a ver todo como de una manera más sistémica, el aspecto de que si vas a aplicar una política pública en un lugar, es muy probable que tenga efectos no intencionados en otras. Y bueno, entonces llegamos a la conclusión de que no nos podemos concentrar en una sola zona. Si vas a aplicar políticas públicas en el Valle Agrícola, obligadamente tienes que mejorar las políticas públicas en la península de Punta Banda. Entonces fue una consecuencia muy interesante que nos dio el simulador. Ahora, bueno, pero finalmente, pues bueno, ¿cómo el simulador, cómo una computadora puede de alguna manera llegar a ese tipo de resultados? ¿Sí? ¿Cómo funciona o qué es lo que se tiene que hacer? Es un tema que es lo que me gustaría platicarles el día de hoy. Iniciando pues con una pregunta muy sencilla, porque es algo que se ve siempre, es finalmente qué es un modelo, ¿sí? ¿Qué es un modelo? A mí me gusta mucho utilizar esa definición, pues que puede ser relativamente sencilla, que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Así lo vamos a manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un modelo puede ser ¿no? Es una simplificación de una realidad, es el Palacio de Bellas Artes. Está simplificada porque pues no tiene las instalaciones eléctricas, sanitarias, ni tiene gente adentro, ni las luces están prendidas, sino que la función de ese modelo en particular es para ver cómo están los espacios por dentro. Entonces, los modelos son esos, ¿no? Nos sirven para estudiar un aspecto de la realidad y por lo tanto lo tienes que simplificar. Aquí estamos hablando de un modelo físico. Lo que vamos a ver hoy, pues van a ser modelos digitales, ¿no? Modelos computacionales, porque hay modelos estadísticos, hay modelos matemáticos, etcétera, pero vamos a ver modelos computacionales, ¿no? Entonces, como es una simplificación, hay una frase muy conocida, dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, ¿no? Esto en el efecto de que todos los modelos, como son simplificaciones, pues realmente no van a ser una representación fiel de la realidad, ¿sí? Pero son simplificados precisamente para estudiar una cosa en particular, ¿no? Por ejemplo, hay un software, hay un ambiente de programación que se llama NetLogo y hay un modelo muy utilizado en este software, que también pues, en otros, que es el modelo de depredador-presa, que es para estudiar cómo fluctúan las poblaciones de lobos, ovejas y la población de pasto, cómo se alimentan entre sí, cómo disminuyen y bajan las poblaciones, mientras otras suben y disminuyen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en temas de reproducción, un lobo da luz a otro lobo, entonces, pero en la realidad se ocupa un macho y hembra, pero para efectos de este modelo, eso no es relevante que si hay macho o hembra, sino que simplemente se reproduzca el fenómeno de la reproducción, y para dar a entender qué es lo que es realmente relevante, que es cómo fluctúa, que lo pueden ver en la gráfica de abajo, cómo corresponde que cuando una población está alta, está elevada en población, la otra está baja, y así sucesivamente. Entonces, pues podemos decir que eso, ¿no? Que todos los modelos son erróneos, pero pues algunos son útiles, ¿no? Ahora, en el tema de las ciudades, ¿por qué es relevante el tema de la modelación? Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de las empresas automovilísticas, donde tienen todos los recursos económicos, los espacios, el tiempo, etcétera, pues para hacer experimentos sobre el objeto real que es el automóvil. Y la variable la cual les gusta experimentar finalmente es la que está ahí encerrada en un círculo, que es el automovilista, que es la seguridad. Quieren ver cómo puede ser herido, cómo puede ser lastimado, cuál puede ser la reacción corporal de un pasajero. Y bueno, pues realmente no les cuesta, vamos a decirlo en términos relativos, nada, pues el aventar constantemente unidades completas, ¿no? Con motor y llantas, y los estrellan las veces que sean necesarios y los estudian, Y ya con eso, ya cuando se llega con cierto nivel de confianza en el automóvil, pues ya lo ponen a la venta para el consumidor final. Pues en el caso de las ciudades es muy diferente. Sería prohibitivo económicamente y también éticamente poner a prueba ciudades completas con población ahí adentro y
someterlas a sismos, a inundaciones, a modificar patrones de tráfico, etcétera. Entonces, pues realmente sería algo pues realmente extraordinario, ¿no? A nivel mundial, híjole, más hay 1 o 2 casos donde están haciendo esto, pero son excepciones, realmente excepciones a la regla, y por eso es mucho más práctico reproducir en un medio controlado, como se llama in silico, dentro de una computadora, elementos que nos gusten o que estemos interesados en modelar de una ciudad, y pues ahí ya podemos experimentar con una variable. Quizá los casos más conocidos ahorita que se manejan es el tema, por ejemplo, de la movilidad y el transporte. Mucho software sobre ese tema, cómo mejorar el desplazamiento de los bienes y las personas en los centros urbanos. Y también otra cosa que está tomando mucho auge es temas de cambio climático. También, cómo puede responder una ciudad ante cambios de temperatura y la elevación del nivel del mar, por ejemplo. Y dado que cada vez pues el equipo de cómputo cada vez es más accesible, el proceso, las capacidades de proceso están en constante ascenso, pues con el tiempo se ha podido ir generando toda una serie de experimentos, vamos a decir así, simulaciones, que bueno, se pueden ver en 2 escalas, ¿no? En su alcance, ¿no? Uno que es el alcance temporal, que puede ir una simulación de minutos hasta años, y una de la escala del espacio, que es desde una microrregión hasta naciones enteras o países, ¿no? En un extremo de micro escala y de minutos puede ser la evacuación del edificio, y en el otro extremo puede ser fenómenos de migración que pueden tomar años. Y en el intercalado, dependiendo de los alcances, pues hay toda una serie de estudios que se han hecho a través del modelado en esas escalas, ¿no? Que puede ser desde la propagación de enfermedades, ahorita que está muy en boga por el tema del COVID, temas de tráfico, como se los acabo de mencionar ahorita, crecimiento urbano, lo que son la administración de recursos, etcétera. Entonces hay toda una oportunidad de exploración, no se diga en el contexto latinoamericano, realmente hay una oportunidad de estudio bastante grande, ¿no? Ahora, ¿para qué simular? ¿Para qué simular, no? ¿Cuál es la función o cuáles pueden ser los beneficios? Cuando abro mi escuela virtual sobre modelado de simulación urbana, me gusta, bueno, siempre me gusta que llenen unos formularios los alumnos y les pido, bueno, ¿y por qué quieres estudiar, no? Entonces, esto da partida a lo que voy a explicar ahorita, ¿no? De, bueno, ¿y para qué simular? Tengo una alumna ahí que respondió que quiere aprender a simular escenarios de desarrollo urbano conforme a datos y no meras suposiciones. Alguien que fue funcionario público por más de 14 años, esto tiene mucha relevancia porque constantemente se puede topar con tomas de decisiones muy importantes que aparentemente no tienen ningún criterio técnico ni ninguna justificación y que puede tener consecuencias más adelante no intencionadas de manera muy evidente. Entonces, esto de tomar decisiones de una manera informada, pues precisamente es uno de los motivos de por qué es importante modelar ciudades. En términos de modelación, generalmente se manejan dos extremos. Una es meros causas exploratorias, nada más, experimentar sobre espacios urbanos genéricos que no representen ninguna ciudad en particular. Y con ella, pues realmente pues, uno puede aprender conceptos urbanos. Estoy poniendo aquí como ejemplo un juego. Este es un juego muy popular que se llama Cities Skylines. Y pues en este juego es muy interesante porque uno tiene un control de una ciudad sintética. Uno empieza con un páramo totalmente deshabitado y pues le va poniendo zonificaciones, vialidades, y se va dando uno cuenta cómo va afectando y cómo se van retroalimentando temas, ¿no? Y uno puede llegar a nivel de controlar el semáforo de una intersección particular y ver el comportamiento de una línea de transporte público donde nosotros mismos trazamos la ruta y podemos ver cuántos pasajeros lleva dentro y medir su eficiencia. Entonces, no representa ninguna ciudad en particular, entonces nos ayuda mucho a explorar temas y a aprender temas urbanos. Y bueno, realmente es un extremo de por qué modelar ciudades, ¿no? Y el otro extremo, como que el más conocido o el que más
le pueden solicitar a uno es el tema de pronosticar, de qué puede suceder con una ciudad en particular de aquí a 10, 20 años, ¿no? Y a diferencia del caso anterior, aquí sí, perdón, sí tiene que hacerse con una ciudad en particular, con datos espaciales muy, muy particulares, ¿no? Imagínense que así como está en la cápsula, en las noticias, ¿no? Que ahora vamos a pasar al pronóstico del tiempo para las próximas semanas, ¿no? Imagínense que hubiera en las noticias, vamos a pasar ahora al pronóstico del costo del uso del suelo para los próximos 6 meses en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, con fulano de tal. Y ahí está. No, pues para enero, febrero vamos a tener un costo de bajo a medio de $1,600 el metro cuadrado del suelo, una baja de 1,300, pero se pronostica que para junio vamos a tener ya un alto costo del suelo porque viene una inversión de una planta armadora de automóviles y pues esperamos que a los alrededores pues vaya a subir el costo del suelo a 2,300 dólares el metro cuadrado en lo alto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de pronosticar es un tema también muy, muy usado en el tema de la simulación. Entonces, pues tenemos como esos dos extremos, ¿no? El pronóstico de cómo puede estar una ciudad en el futuro, o si no, simplemente experimentar con espacios genéricos que no son ciudades en particular, pero que son solamente como, ahora sí, como laboratorios para aprender, ¿no? Esto finalmente podemos hablar que pues que el hecho de modelar todo el proceso funciona como un objeto para pensar la ciudad. Todavía no llegamos, quizá en algún momento vamos a llegar en el futuro cuando yo le hable a la computadora y le digo, quiero que me simules de esta manera y que me entiendan, pero mientras no, a todo hay que escribirlo con código. Y para llegar a ello tienes que decirle a la computadora las leyes o los principios sobre los cuales quieres representar el fenómeno. Entonces, eso te obliga a observar de manera muy aguda la ciudad y preguntarte y responderte por qué, por ejemplo, el crecimiento se da de manera periférica en las ciudades latinoamericanas de manera tan intensa. Y ya que tengas una teoría, la desglosas en principios y eso ya los codificas en el programa. Entonces, por ejemplo, puedes decir, bueno, sea el crecimiento periférico, ¿por qué? Pues porque hay mucha demanda, hay de gente con ingresos muy bajos, se va a donde esté el suelo más barato, pero que esté lo más cercano posible al transporte y donde haya servicios, etcétera, y así. Entonces, algo muy importante que voy a recalcar más adelante es que una simulación no es un guión, no es una película, no es decirle primero vas a crecer en el este y luego en el oeste, no, le vas a dar las reglas, como cree uno que funciona la ciudad, y en base a ello ya la computadora tendría que, de manera muy similar, representar o imitar ese crecimiento de la vida real. Entonces, si no tenemos el resultado esperado, regresamos a observar, pensamos otra vez qué se nos pasó, a lo mejor algo está de más, algo está de menos, nos faltó incluir a lo mejor temas de políticos, de una actividad social ahí que prefiera cierta zona, no sé, cualquier cosa, y otra vez lo vuelves a programar y lo vuelves a correr. Entonces es bien interesante, inclusive el mismo proceso de elaboración el modelo, pues nos ayuda mucho, es más rico que los resultados. Por eso hay una frase también que me gustó mucho de otra alumna de mi curso. Dice que estoy en el proceso de formación en estudios territoriales y urbanos, siempre aprender algo nuevo nos hace libres. Y me gustó esto que puso ella porque también hay un modelador muy conocido, que si mal no me equivoco es Joshua Epstein, que él dice que el modelado nos hace libres porque experimentamos de manera directa con el objeto, aunque sea un objeto artificial. No hay una persona que nos esté diciendo, la ciudad funciona de esta manera, y tú lo tienes que aprender y luego nada más repetir, sino que no, tienes la oportunidad de, bueno, a ver, ¿por qué se da de esta manera? Y experimentas.
¿sí? Y es un diálogo con el modelo, entre el investigador y el modelo. Es como un diálogo, ¿sí? Te va diciendo, bueno, de acuerdo a lo que tú me dijiste, mira, esto es lo que es posible. Ah, ok. Y vas aprendiendo por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, ya no hay necesariamente que alguien te esté explicando, sino que uno por su propia cuenta descubre el tema, ¿no? Bien, entonces me gustaría hablar un poquito de un contexto muy importante, que es el tema de los sistemas complejos, ¿sí? Que es algo inevitable que tengamos que ver. Y bueno, me gustaría hacer alusión a un artículo científico muy ya seminal en nuestro quehacer, escrito por Warren Weaver en la primera mitad del siglo pasado, cuando él se hizo una pregunta, simplemente, pues, ¿qué es la ciencia, no? Es un artículo que se llamó Ciencia y Complejidad. Y bueno, Warren Weaver decía que en los últimos 300 años, la ciencia estuvo jugando siempre o tratando de responder fenómenos con muy pocas variables, muy pocas variables. Podemos tener, por ejemplo, el tema de la mesa de billar, donde podemos decir hacia dónde va a estar una pelota en el futuro inmediato, conociendo la fuerza con que se la golpea y el ángulo. Entonces, pues son una, dos variables, cuando mucho, y Warren Weaver le dijo que eran problemas de simplicidad, ¿sí? Nomás muy poquitas variables. El otro extremo es, por ejemplo, perdón, los componentes de un gas, las moléculas, donde son millones y millones y millones de moléculas, y pues realmente saber cuál es el estado o en dónde va a estar una molécula de aquí al próximo minuto, pues va a depender de cuáles la golpean, y luego esas que la golpean, sabes cuáles la golpearon, y realmente se vuelve intractable ya el problema, pero sí podemos describir el gas con comportamientos promedios a través de herramientas estadísticas, ¿sí? Entonces Warren Weaver lo que le llamó a estos problemas son lo que son problemas de complejidad desorganizada, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucedería en este caso? Donde ya no son en sí moléculas ciegas, inertes, sino que qué tal si estamos hablando pues de jugadores de un equipo de fútbol, donde tienen metas muy planteadas, que son meter goles, y se organizan entre ellos y reaccionan a las jugadas que hacen el equipo contrario. Y pues bueno, realmente ya estamos hablando de lo que Warren Weaver en su momento son problemas de complejidad organizada, donde los elementos tienen la capacidad de reaccionar a lo que está sucediendo a su alrededor, y depende de lo que está sucediendo puede responder de una, de otra o de otra manera. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de elementos que arman el sistema, y pues bueno, realmente ya lo que tenemos ahí en manos es un sistema complejo, ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos es el tema bueno, que se maneja para dar a entender esto, es el tema de las parvadas, ¿no? Tanto, por ejemplo, de las escuelas de peces como las parvadas de aves, que de manera individual no se ha demostrado de que funcionan de esa manera, pero se han hecho modelos computacionales que pueden explicar que cada ave está actuando de manera individual, reaccionando a lo que hay a su alrededor, y en su conjunto tiene un comportamiento que parece que está organizado, que está siendo como dirigido por una mente central para que pueda moverse de manera coordinada, pero ese movimiento coordinado es simplemente el resultado de comportamientos individuales, ¿no? Y eso también lo podemos ver en aspectos urbanos, como por ejemplo fenómenos de segregación espacial. Estamos hablando de un fenómeno, de un proceso emergente. Voy a tratarme de dar a entender. Si un sistema está conformado por elementos que tienen una cualidad cuadrada, vamos a decirlo así, como lo que ven ahí en pantalla, bueno, muchos de estos elementos pueden estar interactuando, cada uno tiene una cualidad cuadrada, pero en su conjunto, al interactuar entre ellos, te dan una cualidad redonda, ¿no? Es algo así como similar al caso de las parvadas. Entonces, el elemento constituyente del sistema, sus características son inherentemente diferentes a la característica general del sistema, ¿no? La parte es diferente al total. Hay una frase que dice que más es diferente, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de los automóviles, ¿no? Cuando uno se levanta en las mañanas y va al trabajo o a la escuela, no piensa deliberadamente, hoy me levanté porque quiero hacer un tráfico, ¿no? Hoy me levanté porque voy a ir a la escuela o voy al trabajo, y tiene una ruta pensada, y ya, eso es todo. No va con la idea de voy a hacer un congestionamiento, pero lo multiplicas por todas las personas que hacen lo mismo, y al confluir
todos estos elementos y al interactuar te dan como resultado una interacción y te da como resultado un congestionamiento en diferentes partes de la ciudad, pues es un comportamiento emergente, no es planeado, no es deliberado, sino que es el resultado del actuar de muchos elementos, ¿no? Voy a hacer un caso adicional, me voy a referir a un tema en Playas de Rosarito, donde en 1954 a una persona se le ocurrió vender langosta con frijoles a orilla de la carretera para sostener a su familia. Bueno, pues esta sola acción fue tan exitosa que años después, 35 años después, que a muchos años después tenemos más de 35 unidades económicas que se dedican a eso, ¿sí? Seguramente aquella primera familia nunca dijo, voy a ponerme a orilla de carretera porque dentro de tantos años, 40, 50 años, quiero poblar todo esto lleno de restaurantes de langosta. Y no, simplemente se dio, es una autoorganización y ahora es una singularidad, es un barrio gastronómico que pues ya algunos de ustedes conocen, que es Puerto Nuevo, y bueno, pues ahora ya es un atractivo turístico que empezó de manera individual y de la interacción de muchos elementos. Y obviamente pues me estoy enfocando al urbano, pues que viene siendo el tema de sistemas complejos urbanos, ¿no? Y bueno, este enfoque se ha utilizado ya en muchos aspectos, ¿no? Quiero tomarme la libertad de mostrar algunas imágenes de artículos ya escritos y su temática, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado para estudiar patrones espaciales de usos de suelo. Es un tema que personalmente me interesa mucho ver para poder anticiparse a crecimientos de la ciudad y ya de una vez desde ahorita ver ver escenarios a lo mejor negativos y de una vez desde ahorita inhibirlos o a lo mejor positivos y a ver cómo propiciarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener el tema de patrones de usos de suelo, algo también, pues, que, híjole, está muy en boga y va a estar mucho en boga el tema del transporte. Entonces, por ejemplo, esto es en Europa con el tema de tren, es una red, imagínense, pues hay mucho campo ahí para estudiar. Tenemos aquí en México a un investigador muy conocido, Carlos Hershenson, que él ha trabajado sobre temas de cómo se pueden autoorganizar los semáforos en las vialidades para hacer más fluido el tráfico en las ciudades. Pues no es un tema menor, no es un tema menor. Aquí en Ensenada se ha platicado muchas veces de cómo hacer esto a través de semáforos inteligentes, no se ha llegado todavía a nada, pero sí quien implemente esto, creo yo que va a ser una punta de lanza en este tema. A nivel peatonal también, desde lo que viene siendo temas de evacuación de instalaciones, de conciertos, de estadios, hasta ya escalas micro en zonas urbanas, cómo se comporta un visitante turístico, etcétera. Ha habido pocos estudios aquí en México, este es uno de ellos, sobre cómo identificar las mejores ubicaciones para las actividades comerciales. Este es un estudio que se hizo aquí a nivel nacional con modelos basados en agentes y con autómatas celulares, ¿sí? Para que finalmente ver cómo está la competencia comercial, ver cómo se desplaza los clientes potenciales y en base a ello ya poder identificar cuáles pudieran ser las mejores zonas. Bueno, ¿qué les pudiera yo decir? ¿No? Temas, por ejemplo, ahorita como del COVID-19, temas de salud y de vectores de infección, donde algo que es implícito es el tema de las redes y cómo se comportan los contagios. Bueno, ¿qué puede suceder si llega una inversión fuerte en alguna parte de la ciudad? ¿Y qué puede pasar con el suelo alrededor, con el costo? Ese también ha sido un tema muy recurrente. Otro que no se ha estudiado lo suficiente a nivel internacional, se ha hecho de manera muy limitada en cuestiones periféricas o estudios genéricos, pero sí amerita mucho aquí en Latinoamérica hablar sobre el tema de los asentamientos irregulares. Pues, realmente se ha dicho que es un estudio que todavía está en su infancia y bueno, es un tema ahí también bastante relevante que se puede dar. Pues que todo lo que en inglés se llama sprawl o crecimiento urbano disperso, no hay una correlación entre qué tanto crece la población de la ciudad y qué tanto crece la mancha urbana, ¿eh?
Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Ensenada, en los últimos 20 años, la población se ha duplicado, pero la mancha urbana se ha multiplicado casi por 4. Y hay ciudades mexicanas que la población se duplica y la ciudad se ha multiplicado casi por 16 veces. Me estoy refiriendo a centros turísticos muy conocidos a nivel internacional. Entonces, el tema de la expansión urbana no es un tema menor, y sobre todo aquí en México y en Latinoamérica, que realmente se ha detonado de manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, también inclusive se ha llegado a utilizar temas de, por ejemplo, algoritmos genéticos para ya tratar de emular cuál puede ser el razonamiento de un planificador y zonificar ya centros de población. Normalmente uno a lo que se dedica es que estudia la ciudad y propone cómo zonificar la ciudad, hacia dónde debería de crecer, con qué densidades, con qué usos de suelo, etcétera. Y bueno, ya se hicieron unas primeras pruebas de cómo eso lo puede ser ya un modelo basado en agentes, ¿no? Y bueno, sobre eso me gustaría platicarles más, bueno, ¿qué son los modelos basados en agentes? Y para ello a mí me gustaría mucho usar la analogía de una obra de teatro. Un modelo es una representación simplificada y de alguna manera una obra de teatro también es una representación, ¿sí? Es una obra donde tiene actores, donde tienen un guión, ¿sí? Tienen un guión. Entonces, ya con que veamos la obra una sola vez, ya sabemos cómo va a terminar la siguiente vez que se ponga la obra. Y bueno, en base a ello, ya, con que le damos una vez ya sabemos cuál va a ser el final. Puede haber a lo mejor variaciones en algunos diálogos de los actores, etcétera. Pero bueno, finalmente, pues vemos la obra una vez y ya sabemos cuál va a ser el final. Ahora, imaginemos una obra de teatro donde no haya guión, ¿sí? No está escrito el final de la obra de teatro y los actores tienen la capacidad de improvisar, tienen la capacidad de reaccionar a lo que hacen los demás actores y tienen un objetivo que cumplir. La imagen que ven ahí es una obra que se llama, es el aeroplano o los aeroplanos. Desconozco cuál es la trama, pero así se llama. Y voy a inventar, ¿qué tal si el actor que vemos ahí, que es Ignacio López Tarso, su objetivo es tomar un vuelo? Ese es el objetivo de la obra de teatro. Y su contraparte va a hacer todo lo posible para que no tome el vuelo. ¿Por qué? Porque hay un interés de una herencia. No sé, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues cada quien tiene un objetivo que particular y va a tratar como de improvisar y a ver cómo hacerle para que finalmente no vaya el otro a cumplir su objetivo, y simplemente se tienen que apegar a ciertas reglas de comportamiento. Los señores tienen que actuar su edad, tienen que actuar su época, ¿sí? Y ya, y dejarlos actuar. Entonces puede ser que en un final tome el avión finalmente, o el otro no, o finalmente se le ocurra ponerle el pie y aventarlo por las escaleras, y pues ya pues consiguió el objetivo, ¿no? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, vamos a imaginar el caso de la obra de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una tragedia, ¿sí? Para no hacerla muy larga, son dos familias encontradas, donde cada una, un familiar de una mujer y un hombre se enamoran, Romeo y Julieta, miembros de familias enconadas, y al final dicen, bueno, pues no hay de otra más que escaparnos. Entonces Julieta se le ocurre un plan, simula su muerte, toma una pócima que la duerme nada más, la duerme para que simule que esté muerta, y le dice a su amigo, dile a Romeo que voy a fingir mi muerte y que venga por mí. El mensaje nunca le llega a Romeo. Romeo llega al panteón y la ve muerta, y dice, no, pues ya, ¿qué caso tiene la vida? Romeo se quita la vida, despierta Julieta, ve a Romeo muerto y dice, no, pues qué caso tiene la vida, y se entierra una daga el corazón, que es la imagen que vemos ahí. Ahora, bueno, ¿qué pasaría si no hay un guión? Si no hay un guión para Romeo y Julieta. Todos los actores tienen objetivos particulares y tienen la capacidad de reaccionar y de improvisar y de actuar por su propia cuenta. Este es un tema que se llama agencia, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, y pues cada quien tiene su objetivo particular. Romeo se quiere casar con Julieta, Julieta con Romeo, pero luego tienen otros pretendientes que también se quieren casar con Julieta, etcétera, y que sigan sus reglas, ¿no? No se vale sacar celulares, por ejemplo, porque no es de la época, ¿no?
y que corra la obra. Entonces puede ser que en un momento de la obra, a lo mejor a Romeo, en uno de los tantos duelos, porque se somete a duelo, lo matan y ya, ahí se acabó la obra y ya Julieta se casa con otra persona. O puede ser que finalmente los actores lleguen a un camino, después de muchas representaciones, para que al final ya se casen y sean felices y hasta las familias las acepten. No sé cuál sería, pero sería un constante proceso de estas obras de teatro, ¿no? Bien, entonces, los modelos basados en la gente es algo así, muy, es algo muy, muy similar, ¿sí? Es algo muy, muy similar, es un ambiente donde hay agentes, donde estos agentes son entes computacionales que, que pueden actuar por su propia cuenta, que pueden reaccionar por su propia cuenta, que se desenvuelven en un ambiente y que interactúan con ese ambiente e interactúan con los demás agentes. Y no hay un guión. El modelo basado en agentes que hagamos, les dije, no es un guión, no hay un final, no sabemos en qué va a terminar. Los agentes pueden actuar por su propia cuenta, tienen objetivos y tienen que seguir reglas. Y los ejecutamos esos modelos. O, como se dice, con esos modelos simulamos, hacemos una simulación en donde cada agente tiene las cualidades de autonomía. Yo pienso que es una característica básica de los agentes, son autónomos. Pues ya les comenté, no tienen reglas de comportamiento, tienen una racionalidad muy limitada, no saben todo, no conocen todo de lo que hay en el entorno, o no deberían de saber todo. Se desenvuelve en un espacio explícito. En el caso de los modelos que yo hago, pues es el territorio. Y pues hay agentes de todo tipo, ¿no? Por eso podemos decir que son heterogéneos, ¿no? Los agentes pueden ser aves, pueden ser personas, pueden ser firmas internacionales, pueden ser países, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, finalmente hay que tomar todo esto en cuenta cuando estamos hablando ya de las ciudades y el tema de lo que ya voy a ir aterrizando un poquito más, o el tema de las políticas públicas en términos de lo que viene siendo, en mi caso particular, la planeación. Por muchos años se ha pensado, todavía hay colegas que piensan, ya es un tema que cada vez está dando menos, pues de que las ciudades son totalmente controlables, ¿no? Y que las puedes dominar y las puedes lidiar a través de la planeación, y particularmente con el tema de lo que viene siendo una carta urbana, como la que ven ahí en pantalla, ¿no? Los que no estén familiarizados, pues una carta urbana es la herramienta del día a día con los gobiernos. Entre otras cosas, dan permisos de usos de suelo y dan el banderazo para que se pueda permitir o no una obra en particular, ¿no? Una obra, pues una casa, un centro comercial, etcétera. Porque esta carta urbana es como la visión de ciudad hacia futuro, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que el tema normativo de las ciudades es solamente un elemento de muchos otros que realmente conforman la ciudad. Pues tenemos actores políticos, actores sociales, infraestructura, tenemos conflictos urbanos, tenemos el territorio, tenemos desarrolladores de vivienda o de naves industriales o de los proyectos que quieran, que ya en su conjunto, al ir interactuando todos estos elementos, pues entonces dan luz a la ciudad donde estamos ahorita, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene sus propios objetivos que cumplir. El político tiene los suyos, los actores sociales tienen los suyos, la infraestructura tiene cierta capacidad de servicio nada más, no se las puede sobresaturar, y si se satura, reacciona a esa saturación con fallas en los sistemas. Entonces cada elemento puede reaccionar a lo que sucede a su alrededor, y eso es la ciudad. Realmente no es tan sencillo. Y bueno, cuando estamos modelando a las ciudades, pues sí tenemos que saber identificar cuál es el elemento que nos interesa, ¿no? Si nos interesa modelar tráfico, si nos interesa modelar cómo se comportan los usos de suelo, etcétera, ¿no? Y entonces para ello, pues voy a manejar aquí que cada uno es un agente,
Y bueno, cada uno de estos agentes pues tienen interacciones entre sí mismos y con el entorno, y pues tienen variables que son estos cajoncitos, y finalmente tenemos que saber cómo se comportan estas variables. Desde un principio no sabemos cómo funcionan, y es como si no supiéramos cómo funciona el ajedrez y queremos aprender. Y es como si aprendiéramos ajedrez observando una partida. Vemos cómo se mueven las fichas y deducimos las reglas. De igual manera, observamos cuál es el comportamiento de la ciudad y deducimos sus reglas. Digo reglas porque finalmente tenemos que pasarlas a un programa de computadora, ¿no? Voy a ser un poquito más ágil ya por las cuestiones de los tiempos. Estamos hablando de que cuando estamos modelando todo lo tenemos que reducir a agentes, a sus variables, tanto de los agentes como del medio, cuáles son sus relaciones entre todas estas variables y los agentes, y qué procesos hacen que cambien esas variables y esas relaciones. Eso es, en términos como muy simplificados, muy llanos, que es un modelo en este contexto, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos una zona agrícola y queremos desarrollar una parcela, está un agente que se llama propietario y dice que lo va a desarrollar cuando tenga la suficiente cantidad de habitantes, de ocupantes y de servicios. Entonces, en la simulación, pues va haciendo esto, van creciendo los servicios, ya se satisface la variable de servicios, y con el tiempo se va ocupando el territorio hasta que se cumplen con las 3 condiciones, y finalmente ya decide cambiar su parecer el urbanizador, y su variable urbanizar, que dice no, ahora cambia así. Y ya pues lo urbaniza con el elemento, ¿no? Esto es muy importante finalmente cuando estamos haciendo modelos multiagente, tenerlo muy gráficamente claro a través de un diagrama de flujo, y en este diagrama de flujo ver cómo interactúan cada uno de esos elementos, cómo un elemento le pega al otro. Por ejemplo, cómo la demanda de equipamiento es afectado por la vivienda, y finalmente la ubicación de la industria es afectada por congestionamientos viales y el valor del suelo. Es muy importante porque si hacemos el modelo como lo tenemos aquí en la mente, es bien fácil confundirse, y sobre todo el tener un diagrama de flujo nos ayuda a identificar errores posteriores, ¿no? Bien, entonces voy a cerrar aquí esto ya. No quiero extenderme más, nada más pues diciendo aquí que es muy importante el tema de los procesos, y solamente se van a generar cuando se cumplen ciertas condiciones, y es cuando se cambia la variable, ¿no? Bueno, nomás quiero mostrar aquí ciertos ejemplos de modelos que he hecho. La idea era presentarlos en tiempo real, pero cuestiones de tiempo quizá en otra oportunidad se pueda hacer. Este modelo que estoy mostrando aquí, todos los modelos que les voy a enseñar fueron hechos con NetLogo. Estos modelos, por ejemplo, este primero es un modelo donde de manera genérica se crean regiones urbanas. Lo que ven en la imagen a la derecha, los colores son usos de suelo. Y al lado izquierdo es una gráfica donde nos hace comparativo del uso del suelo proyectado, el que se supone que debería de haber, contra el real, de acuerdo a la normatividad que se quiere implementar. Y ahí nos damos cuenta que los programas de desarrollo urbano están desligados las proyecciones de usos de suelo con la normatividad. Porque si siguiéramos la normatividad, este modelo se concluye de que no sería posible llegar a las cantidades de usos de suelo, porque hay muchas inhibiciones, o hay muchos elementos que estimulan uno u otro uso de suelo. Entonces, están claramente desligados, ¿no? Entonces, es un tema interesante que salió como consecuencia de un juguete. Este realmente es un juguete. Otro tema también que he hecho, por ejemplo, para la ciudad de San Andrés Cholula, en Puebla, estudiar cómo sería la ocupación del uso del suelo y cuáles serían las áreas de áreas de conservación, de áreas de conservación. Este fue para un ejercicio, para un curso que di allá a principios de este año. E inclusive también llegué a simular la normatividad de un programa de desarrollo urbano, que es el de aquí de Ensenada, con respecto a una herramienta de este instrumento que se llama la matriz de compatibilidad de usos de suelo.
Lo que ven ahí en pantalla, este es el pan de todos los días de un tomador de decisión en la Dirección de Administración Urbana, donde llega un proyecto y quiere saber si ese proyecto se vale o no, se permite o no en una zona en particular. Entonces los reglones son los usos de suelo y las columnas son las zonas de la ciudad. Y si es rojo no se permite y si es verde sí se permite. Y bueno, ahí finalmente lo que me gustó jugar fue con respecto al tema de las industrias, para ver qué tanto está en ventaja o desventaja la demanda de uso de suelo con respecto a la normatividad, y nos dimos cuenta pues que es insuficiente, ¿no? Y bueno, ya para concluir, ahorita en este momento estoy trabajando en 3 programas de ordenamiento urbano con la empresa PPI, y pues bueno, estamos trabajando en Minatitlán. La imagen que ven ahí no es de este año, pero en este año se volvió a repetir el tema de las inundaciones, y lo que a mí compete, estoy generando yo unos modelos de crecimiento para la próxima década para las localidades de Minatitlán, la ciudad de Cárdenas y de Nacajuca, tanto en Tabasco como en Veracruz, para poder identificar en base a sus vialidades, a la distribución de la mancha urbana, a algunas inhibiciones normativas, hacia dónde pudieran crecer cada una de esas localidades para los próximos 10 años, y sobre todo en zonas que son potencialmente inundables, para que de una vez desde ahorita ya podamos identificar y podamos normar de manera más precisa, y que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Entonces, pues, es como una herramienta, no es bola mágica, pero es una herramienta que nos ayuda a hacer pronósticos, ¿no? Pues, y esto es lo último que he estado trabajando. Bueno, pues con esta última diapositiva ya me gustaría concluir para no tomar mucho más tiempo de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Javier Sandoval Félix. Hay una pregunta. Los alumnos que deseen hacer alguna pregunta, todavía tenemos 5 minutitos. Entonces, en la parte inferior, en el centro, está una opción para las preguntas, ¿ok? Hay una pregunta de Daniel Adelaí Carmona Molina. Dice, ¿cómo se sabe cuál es el punto medio de complejidad y de simplicidad? Ya que si es muy complejo, toma mucho tiempo, pero si es muy sencillo, no daría resultados muy cercanos a la realidad. Bueno, no sé exactamente a qué se refiera, lo voy a contextualizar porque es un tema muy importante cuando estamos modelando. Una de las preguntas así fundacionales del modelo es qué dejar afuera y qué dejar adentro, ¿sí? Como de manera inherente desconoces la naturaleza completa del fenómeno, puedes caer en la situación de que menosprecies algún elemento que sí tiene que ver algo que ver con el fenómeno. Y siempre ha sido una pregunta muy importante, ¿no? Que cuando, por ejemplo, cuando estamos modelando tráfico, pues obviamente voy a dejar fuera el color del automóvil, o voy a dejar fuera el color de la ropa de la gente que viene adentro manejando, porque nosotros pensamos pues que no es relevante para el fenómeno que estamos estudiando, que lo que nos interesa, que es el tema de lo que es el congestionamiento, ¿sí? Entonces, más que saber qué elementos dejar fuera y qué elementos dejar adentro, porque mira, ahora si te vas al otro extremo y tratas de modelar el mayor número de elementos que pensamos que puede tener el sistema, el modelo computacional se vuelve tan complejo como la realidad. Entonces ya no se vuelve útil, ya no puedes sacarle la información, no puedes diferenciarla, no puedes saber o no puedes como rastrear, no puedes rastrear de dónde viene el resultado. Y bueno, pues en enero cuando di un taller, uno de los ejercicios finales es hacer un modelo conceptual, y estaban haciendo un modelo sobre el impacto de ciertos fenómenos sociales sobre turismo en unas zonas arqueológicas.
híjole, me hicieron un modelo donde estaban los ejidatarios, los comerciantes, los inversionistas, la sociedad civil, y luego cada elemento tenía intereses de aquí y de allá. Digo, lo más sano y lo más cuerdo en estos casos es como primero hacer módulos por separado, irlos probando, y bueno, ya es otra dinámica, ¿no? Entonces, siempre es muy importante llegar a un nivel en el cual, primero, pues que tengamos muy bien especificado cuál es la pregunta a responder, y el cual el modelo nos siga siendo útil, porque el momento en que ya el modelo se vuelve como una caja negra, pues ya realmente pues, no es de ninguna utilidad. Entonces, más que saber a través de una herramienta o de algo de que nos diga, ya no le pongas más o no le quites más, así está bien, lo recomendable que se hace ya por gente que ya ha caminado mucho estos caminos, es que más bien que hagas varios modelos del mismo fenómeno, ¿sí? Que tengas varios acercamientos con entonces, por ejemplo, puedes hacer un modelo basado en agentes, puede ser quizás hacer un modelo matemático, un modelo a lo mejor de tipo estadístico, etcétera, para que de esa manera puedas identificar o puedas reproducir el mismo patrón con diferentes enfoques, ¿no? En inglés le llaman el modelado orientado a patrones, Pattern Oriented Modeling, donde el objetivo es aprovechar la riqueza de tener múltiples modelos de un mismo fenómeno para de alguna manera abarcarlos de la manera más completa y evitar, entre otras cosas, el dejar fuera elementos o a lo mejor no, hacer un modelo demasiado complicado o complejo o demasiado sencillo, ¿no? Como la pregunta en los términos similares que me están haciendo ahí. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Ya no tenemos preguntas, pero bueno, ver si es posible nos pueda poner su correo electrónico en el chat para que algún alumno que esté interesado en alguna pregunta, pues se las haga llegar a su correo. Bien, pues vamos a dar fin a este webinar y de manera virtual, como es esta nueva normalidad, vamos a hacer la entrega de un reconocimiento al doctor Javier Sandoval Félix, que dice así. 2020, Coloquio Internacional de Sistemas Complejos. La Universidad Autónoma de California agradece a el doctor Javier Sandoval Félix por su brillante participación en el webinar sobre diseño y gestión de sistemas complejos 2020 con la plática titulada Análisis urbano mediante modelos basados en agentes, llevada a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 9 de diciembre del 2020. Firma el doctor Manuel Castellón Puga, coordinador general de este coloquio, y el doctor José Luis González Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Enhorabuena, doctor. Agradecemos su valiosa participación. Gracias, muchas gracias. Aquí en futuros eventos, con mucho gusto, aquí estaré con ustedes. Claro que sí. Le haremos llegar de manera física este reconocimiento. Bien, entonces, pues agradecemos al doctor Javier Sandoval y lo invitamos para que si gusta estar en el siguiente webinar, que lleva por nombre Sistemas Complejos como Modelo de Computación. Bien, vamos a dar un minutito en lo que el doctor Genaro Juárez nos puede presentar para iniciar con la semblanza de su trayectoria. Adelante, doctor, ¿puedes compartir tu pantalla? En un minuto inicio para dar su semblanza. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a dar inicio a este segundo webinar del día. Okay. La Universidad Autónoma de California agradece su valiosa participación en este evento. Voy a dar la semblanza del doctor Genaro Juárez Martínez. Bien, el doctor Genaro Juárez Martínez recibió su licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación en la ENED Acatlán UNAM en el año del 97. Recibió su doctorado y maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación
y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el año del 2006 y 2001 respectivamente. El doctor Juárez es miembro de varios centros de investigación de prestigio internacional. Es miembro del International Center of Unconventional Computing de la Universidad de la West of England, en el Reino Unido. Miembro del Center for Chaos and Complex Network de la ciudad de Hong Kong, en China. Miembro del Foundation of Computer Science Laboratory de la Universidad of Hiroshima, en Japón. Y miembro del Laboratorio de Investigación Científica de París. Además del Instituto de Sistemas Complejos en Normandía, en Francia. En el ámbito nacional, es fundador del Laboratorio Internacional de Ciencias de la Computación y del Laboratorio de Robótica y Vida Artificial en el Instituto Politécnico Nacional. Es fundador de la Red de Sistemas Complejos del Instituto Politécnico Nacional, aprobada oficialmente en el 2018. Fue fundador del proyecto IGEM México, que participó en el proyecto IGEM del MIT en el año 2006. Dentro de su campo de investigación, su interés se centra en el estudio de computación no convencional, computación natural, computación basada en partículas, autómatas celulares, sistemas complejos, vida artificial y robótica. El doctor Juárez es pionero en dos paradigmas de computación no convencional. Uno publicado por la IEEE en el 2010 con un modelo de computación basado en la propagación de ondas, y el segundo, destacado por el MIT Technology Review en 2011, por un modelo circular realizando computación con base en choque de partículas, además de proponer nuevos modelos de computación conservativa en una dimensión en este año. El doctor Juárez ha publicado más de 45 artículos internacionales de riguroso arbitraje en journal de prestigio. Es autor de 12 capítulos publicados en libros especializados internacionales por invitación y ha editado 3 libros en editoriales de Inglaterra y en Alemania. Pues bien, sin más, por el momento damos la bienvenida al doctor Genaro Juárez Martínez. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Y bueno, vamos a comentar algunos temas sobre sistemas complejos relacionados con el campo de la computación. Ok. Bueno, primero un poco de autopromoción. Precisamente editamos un libro que se titula como la charla. Este libro fue publicado en Inglaterra y fue uno de los primeros eventos que se realizaron en la UNAM acerca de sistemas complejos. ¿Qué referencias regularmente me gusta citar? En la actualidad hay muchas referencias, ¿no? Pero indudablemente el libro de Bart Jam, que es el director del Instituto de Sistemas Complejos en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, presenta un libro bastante completo acerca de lo que son los sistemas complejos. Otro libro muy bueno es el de Stephen Wolfram. Quizás alguna situación que hay con este libro es que es muy específico en el campo de los autómatas, pero indudablemente presenta una diversidad de problemas en los sistemas complejos que pues, se siguen discutiendo. Un libro muy citado, el libro de Mellin Mitchell, que es Complejidad. Este libro es muy bueno, da una panorámica general de diferentes campos donde la complejidad pues se ha particularizado, ¿no? Es muy, muy recomendable. Además, este libro ganó un premio en Estados Unidos como uno de los libros de educación más importantes en el 2010. Otro libro que es editado por Klaus y John Schwab, también bastante recomendable, se llama El universo como un autómata.
También es un libro que ayuda mucho a introducir lo que es el concepto de complejidad en la ciencia pura, ¿no? Cómo uno puede reconocer un sistema complejo utilizando algunas herramientas. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que son obligadas en el campo, ¿no? Primero, ¿qué es un sistema complejo? Esta pregunta, pues regularmente, pues es tema de discusión de prácticamente cualquier evento de complejidad alrededor del mundo. Indudablemente eso nos va a llevar a viejos problemas, como por ejemplo de matemáticas, ¿no? ¿Qué es o qué es mejor en algún momento dado, ¿no? O cómo se rige el universo, la naturaleza. Ver un sistema como discreto o continuo. Entonces, bueno, vamos a ver, estas preguntas las vamos a ir desglosando poco a poco en la charla. Y bueno, con el avance de la computación, pues qué tan relevante es la información ya en estos sistemas, ¿no? O sea, en la actualidad podemos ver grandes cantidades de datos en diferentes campos y lo que queremos saber es, de toda esa información, pues, ¿cuál es la que nos puede ser más útil en el estudio? Una pregunta más difícil es si somos capaces de reconocer un sistema complejo. Bueno, este tiene la capacidad de incrementar su complejidad. Vaya, esto desde los orígenes del reconocimiento de un sistema complejo, pues es una meta, ¿no? Porque una vez que nosotros podemos reconocer un sistema complejo, como en varios campos de la ciencia, lo que queremos es controlarlo y pues llevarlo a un nivel más alto, ¿no? Bueno, los sistemas complejos se refieren directamente a procesos no lineales y a través de la historia, pues estos se han ido identificando en diferentes campos científicos, como varios temas que se han tocado durante este encuentro, en el campo de la biología, la física, la química, las ciencias sociales, la economía, en fin, hay una diversidad ahora muy amplia, ¿no? Bueno, voy a compartir con ustedes unos ejemplos que ahora sin duda son temas particulares en varios centros de investigación de cómo tratar de reconocer un sistema complejo. Indudablemente la evolución de la humanidad en el mundo pues es un caso típico, ¿no? Cómo a través de los años, una vez que se da un asentamiento de individuos o de una especie, cómo se va propagando en el mundo, ¿no? Cuáles son las condiciones donde estas poblaciones determinan asentarse en ciertos lugares y luego moverse. También un ejemplo claro en la actualidad pues, es el tráfico aéreo. Cómo la amplitud de las aerolíneas permiten ver ahora una red espacial pues bastante sofisticada, ¿no? Aquí, obviamente, uno de los problemas de estudio pues, muy importantes es que, aunque había una cierta expectativa de cómo es que estos sistemas iban a evolucionar, pues indudablemente la magnitud de los aeropuertos, de la cantidad de vuelos, del número de rutas, pues sobrepasaron en varios lugares esta problemática, ¿no? Y un ejemplo claro es la cantidad de aeropuertos de magnitudes sorprendentes. El caso de la urbanización, ¿no? Las sociedades, cómo una ciudad va creciendo, cómo las poblaciones se van definiendo dentro de la misma ciudad. Y esto pues ha acarreado problemas muy fuertes, ¿no? O sea,
Por ejemplo, cómo la gente ha ido asentándose, incluso en áreas que originalmente no se habían pensado para que la gente viviera ahí. Bueno, ese crecimiento obviamente no es lineal, y explicar cómo las ciudades empiezan a tener sus propios problemas, pues nos lleva otra vez a un problema de este tipo. Y bueno, por ejemplo, el caso de la autoorganización, ¿no? Estos comportamientos colectivos que en la naturaleza, pues por muchos años han sido tema de discusión, de interés. Aquí podemos ver un banco de peces, cómo se organizan en el caso de mantener un cierto nivel de protección, de mantener una colonia. Y bueno, una vez que se dan ciertas perturbaciones en el sistema, cómo es que estas entidades pueden mantener su estructura o variabilidad y luego reorganizarse. Esto es algo fascinante en la naturaleza. Lo podemos ver también en las parvadas, incluso con algunas personas. Entonces, vaya, un aspecto inicial que tenemos que ver es que tenemos que ver problemas que evolucionan, que tienen una característica espacial, y entonces empezar a ver qué propiedades podríamos deducir de ahí, ¿sí? Bueno, voy a particularizar con otro ejemplo, el sistema de transporte, ¿no? Nosotros conocemos muy bien estas problemáticas, eh, y bueno, sin duda es un problema fuerte en diferentes países. Japón tiene un sistema de comunicación impresionante, una infraestructura muy sofisticada por metro cuadrado con respecto a todo el país. Y uno puede ver cómo estos sistemas interactúan a lo largo y ancho de todo el país, no solamente en una ciudad. Entonces, la mezcla de diferentes servicios, pues es realmente complicada de entender en cómo se dan estas interconexiones, y a la vez cómo pueden ser tan eficientes. En otros países, bueno, es complicado, por ejemplo, obviamente también por la cantidad de personas. Y bueno, aquí en México pues no cantamos malas rancheras, ¿no? Si podemos ver el metro de la Ciudad de México, pues hay momentos muy complicados, ¿no? Donde el sistema de transporte es insuficiente para la demanda de las personas, ¿no? Y bueno, pues somos capaces de hacer cosas pues que no estaban contempladas, ¿no? Originalmente en estos sistemas. Bueno, para sintetizar un poquito esto, híjoles, no se ve lamentablemente aquí el mapa de la derecha. Lo que quise aquí poner, no sé por qué ahorita no se logra ver, es el sistema de red de la Ciudad de México, del metro. Y en el lado izquierdo podemos ver el de la ciudad de Tokio. Bueno, más o menos imagínenselo. No sé qué está pasando con esa lámina. Bueno, aquí sí se ve. Eh, ahí sí se ve el mapa del sistema del metro, ¿no? Bueno, aquí una de las cuestiones que incluso planteaba en algunos viajes que he tenido en Japón, y lo discutía con algunos investigadores allá en Tokio, es que yo sentía que había un sistema central que parecía que coordinaba todo, ¿no? El sistema de transporte del metro en la Ciudad de México sí lo tiene. Hay un mapa que te dice cómo van los trenes, en qué puntos se encuentran y todo esto, ¿no? Y no es que en Tokio no exista, por supuesto que existe, pero a mí lo que me llama la atención es cómo interactuaban
todas las líneas, ¿no? Por ejemplo, incluyendo el sistema del metro, incluyendo el sistema de trenes que transportan materias primas, incluyendo los trenes bala, que son los más veloces, los Shinkansen. Y todos ellos podían convivir en ciertas regiones donde las vías compartían todo el tráfico, ¿no? Yo cuestionaba esta parte y, bueno, varios profesores me comentaron lo mismo, me respondieron lo mismo. Ellos me decían que no, que en Japón no hay un sistema centralizado, que eso está particionado, el espacio está particionado y entonces cada uno es responsable de llevar a cabo de manera efectiva lo más posible, posible para sincronizar todo el sistema, ¿no? Lo cual pues otra vez es sorprendente porque el nivel de eficiencia tiene que ser muy alto, ¿no? Para evitar accidentes. Y aún así, digo, no es que los japoneses no tengan algunos accidentes, pero dado el porcentaje del tráfico y la interconectividad que hay entre los trenes, pues es altamente eficiente, ¿no? Entonces, otra característica de un sistema complejo que se ha discutido a lo largo del tiempo es que deben ser procesos que no son centralizados. Bueno, vamos a comentar un poquito los antecedentes en los sistemas complejos. Los sistemas complejos relacionan lo que es este concepto de interdisciplinariedad. Y ahora, bueno, está más de moda esta palabra de transdisciplinariedad. Y para ello nos necesitamos remontar a las conferencias Macy que se realizaban en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y estas son citadas como el primer intento de concentrar a diferentes investigadores de diferentes áreas, biólogos, antropólogos, físicos, matemáticos, psicólogos, humanistas, en fin, de diferentes áreas, ¿no? Y vaya, esto tenía un interés porque el mundo ya presentaba problemas postguerra que ya se empezaban a identificar, no podían ser resueltos a través de una sola ciencia, ¿no? Sino que ya se necesitaba la interconexión de diferentes especialistas y ya había varios temas que en aquel entonces ya se planteaban. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí a Maculo, Warren Maculo, un prominente neurofísico, de hecho, inventor de lo que ahora se conoce como las redes neuronales. Von Neumann, indudablemente un genio del siglo pasado. Henry Kluger, un humanista muy representativo en aquellos años. Norbert Wiener, el padre de la cibernética. Y a veces también uno se pregunta, ¿no? En México, cómo, a veces, por qué parece que no podemos proyectar un poco más de investigación en estos niveles, ¿no? De esta trascendencia histórica, de contribución, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Pero bueno, para estímulo de todos nosotros, ahí estaba Arturo Rosinger, el fundador del CIMBESTAF, también un investigador que sentó muchas bases de la cibernética. Muy bien. En estas reuniones ya se empezaban a conceptualizar problemas que tenía que ver precisamente en la palabra complejidad, los sistemas complejos. En este sentido, ya había un fuerte enfoque sobre lo que era la computación. Los problemas que empezaban a distinguirse de manera teórica, de cómo es que un problema que podía ser expresado a través de un algoritmo, pues nos estaba llevando a una conexión con la biología, la sociología,
la economía y una diversidad de temas, ¿no? Entonces también ya empezaba a conceptualizarse el problema de inteligencia artificial, de comportamientos complejos, retroalimentados, en fin, había ya varias preguntas que uno podría pensar que a estas alturas, después de más de 60 años, pues podríamos tener varias respuestas. Bueno, un ejemplo claro de esto en Estados Unidos, pues indudablemente es el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Los Álamos sin duda es, bueno, históricamente, es la convergencia de varios investigadores para alcanzar un fin. Y ahí, bueno, muchos saben que Los Álamos eh, tenía proyectos secretos muy fuertes como el desarrollo de la bomba atómica. Y vaya, eran proyectos que se encontraban confinados a un grupo de personas, pero que indudablemente mostraba el beneficio, ¿no? de la ciencia aplicada. Y en la actualidad, pues ellos sigue siendo uno de los laboratorios más importantes en Estados Unidos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un sistema complejo? Bueno, un sistema complejo está relacionado a la interacción básica de elementos primitivos. Se refiere de esta forma porque estos elementos no tienen una codependencia entre ellos, ¿no? A priori. Por supuesto, una vez que el sistema se encuentra en evolución, aquí lo que interesa es cómo interactúan estos elementos. Y esto puede llevarnos a un problema muy complicado. Es que el sistema no es predecible, lo cual es una característica de los sistemas complejos. Y nos va a llevar consecuentemente a comportamientos emergentes. Bueno, a lo largo de los años se han unificado varios conceptos importantes que caben en los sistemas complejos, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, como la organización colectiva no trivial, problemas de autoorganización, autorreproducción, autorreplicación, sistemas autorreparantes, sistemas adaptativos, formación de patrones, sistemas evolutivos, criticalidad en los sistemas, ¿no? O sea, cuántas veces esto se puede repetir, caos, control, cibernética, en fin. Podemos ver y hay una conjetura, ¿no? Que dice que los sistemas complejos son esta teoría unificadora de toda la ciencia. Bueno, me voy a enfocar al caso de la teoría de los autómatas celulares. Esta fue inventada por John von Neumann, precisamente. Ahí por los años 40 se empezó a desarrollar esta teoría. Y esta ha tenido etapas con un fuerte interés. Por ejemplo, en los años 70, John Conway inventó y presentó un autómata celular que tenía una analogía con la naturaleza, ¿no? Ese autómata se conoció como el juego de la vida, que probablemente algunos lo han visto en algunos protectores de pantalla. Stephen Wolfram, en los 80s, que es un investigador muy importante en Estados Unidos, inventor de matemática y ahora muy popular con su Wolfram Alpha y su lenguaje de programación Wolfram. Bueno, él concentra mucha de esa investigación en el caso de una dimensión y propone una clasificación de estos sistemas, ¿no? Posteriormente, en los 90 llega Matthew Cook. Matthew Cook resuelve un problema muy fuerte. Él demuestra que un sistema mínimo pues es altamente complejo y lo más importante es que es computacionalmente universal, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante esto. Bueno, aquí lo que voy a particularizar de manera fuerte es, Wolfram dice que cualquier sistema dinámico, que es el caso de los autómatas celulares, puede ser clasificado en 4 tipos.
Dice que uniforme, periódico, caótico y complejo. Pero también afirma que en el caso de los sistemas complejos, pues estos son computacionalmente universales. Y eso tiene muchas implicaciones porque si esto es verdad, lo que está diciendo es que hay una máquina de Turing asociada a estos sistemas y que el universo o la naturaleza está regida por algoritmos. Entonces, vaya, es un tema muy complicado en este sentido, ¿no? Ok, bueno, ¿qué es un autómata celular? Bueno, a final de cuentas, un autómata celular es un sistema dinámico discreto, por lo tanto evoluciona en el tiempo, es adaptativo y no se puede predecir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el espacio de evoluciones? Y este está definido a través de una estructura algebraica. La estructura algebraica tiene un alfabeto, una relación de estados, una función de transición y un estado inicial del sistema para ver qué puede pasar. Los autómatas celulares nos permiten estudiar de manera más práctica un sistema complejo porque pues tenemos una función local que nos determina o nos posibilita la manera de procesar un sistema de manera simple y también al mismo tiempo nos deja ver relaciones de manera global para observar, estudiar cómo se comporta un sistema, ¿no? En el modo macro. Bueno, vamos a ver estas clases de Wolfram. Particularmente, aclaro, en el caso de autómatas celulares, pero que, bueno, se puede llevar a diferentes sistemas dinámicos. Aquí, bueno, se dice que la clase 1 representa aquellos sistemas que convergen a estados homogéneos. O sea, vamos a decir que sería el caso trivial, donde no hay ninguna actividad en el sistema. La clase 2 representa aquellos sistemas que eventualmente llegan a ser periódicos, casi de manera inmediata. No importa de qué manera arranquemos el sistema, ese es el comportamiento que vamos a llegar. La clase 3 dice que yo puedo tener dos configuraciones globales y puedo decidir cómo pasar de una configuración a la otra. Aquí el problema que hay es que yo no puedo reconocer qué patrón puedo ver en el espacio de evolución. A esto se le conoce como comportamientos caóticos. Y la clase 4, que son los complejos, podemos representarlo de una manera compacta en el sentido de que dice que sería la junta de todas las otras clases. Pero además, bueno, pues hay comportamientos emergentes, ¿no? Y vaya, esta clasificación, pues por varios años ha sido debate de investigación, de refutación. Voy a ilustrar esto con el caso de los autómatas celulares elementales. No voy a entrar en mucho detalle, lo único que voy a decir es que estos autómatas son los más pequeños. Evolucionan en una dimensión, tienen un alfabeto binario y el número de reglas es finito, ¿no? Es de 256 reglas. Entonces, aplicando el criterio que Wolfram había establecido, él mismo dijo que entonces estas funciones están clasificadas de esta manera, ¿no? Y podemos ver que en el universo de estas funciones, pues hay una densidad más alta de funciones clase tipo 2 o periódicos. De hecho, las funciones con comportamiento complejo son las de más baja densidad. Y bueno, esto nos daría como una expectativa hacia sistemas más complicados. Y otra vez, podemos clasificar un sistema complejo. Pues otra vez, es un problema recurrente, que además es un problema abierto y que algunos autores, como había referido en las láminas anteriores, pues parece ser un problema indecidible, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la representación de Wolfram, podríamos representar estos conjuntos con los diagramas de Venn.
decir que los triviales serían los uniformes, la clase que se encuentra en el centro. Después la clase periódica, que contiene a los uniformes. Después la clase caótica. Y después los complejos. Aquí el problema con estos, contra el caos y la complejidad, es el umbral. ¿Cómo pasar de un conjunto a otro? ¿Por qué? Porque se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de los sistemas complejos, de los sistemas caóticos, es que hay un refinamiento. Por ejemplo, se dice que hay clases de funciones que son débilmente caóticas o fuertemente caóticas. Entonces, eso no, ya, este subdiagrama tendríamos que meterlo en el otro, ¿no? Incluso en la clase 2, en la clase periódica, dice que habría sistemas periódicos y otros que fueran pseudo periódicos. Esto es un poquito difícil porque a lo que se refiere es que tú tienes un sistema con una densidad muy alta, con muchos elementos, quizás millones de millones, y tú no podrías decir exactamente que es periódico en el sentido determinístico, sino que tendrías que usar probabilidades para decir, la probabilidad dice que está oscilando en 2 o 3 puntos, aunque la distribución no sea exactamente la misma. Pero a través de la densidad sabemos que el sistema está oscilando. Entonces, pues bueno, ahí hay un problema abierto para trabajos de tesis, ¿no? Voy a ejemplificar, por ejemplo, el caso del juego de la vida, este autómata que John Conway inventó en los años 70. Es el ejemplo más socorrido, también uno de los más estudiados, también muy preferido, ¿no?, por varios autores para explicar que es un sistema complejo. En este caso, el sistema arranca con una densidad inicial aleatoria, o sea, random, y cuando tú aplicas la función del juego de la vida, nosotros podemos ver precisamente lo que se comentaba en la clasificación de los autómatas. Podemos ver regiones totalmente estabilizadas, donde no pasa nada. Podemos ver regiones periódicas, o sea, bien definidas, donde las estructuras pues no tienen ninguna problemática. Pero también podemos ver regiones caóticas, o sea, células que están interactuando con otras y no definen un patrón particular, ¿no? Pero también al mismo tiempo podemos ver patrones que emergen en el espacio de evoluciones. Estos patrones tienen la particularidad, por ejemplo, acá hay uno que ya emergió, bueno, ya colisionó. Estos tienen un periodo de vida y viajan a través del espacio de evoluciones. Si no encuentran ninguna otra información en el universo, pues entonces siguen viajando. Pero si llegan a interactuar con otros, entonces se da una reacción que tampoco podemos predecir a priori. También estoy ilustrando a la derecha el autómata celular elemental regla 22. Este es equivalente al juego de la vida, pero es en una dimensión. Y este autómata también presenta estas características. Nada más que habría que analizarlo con un poco más de fondo. Me voy a centrar en el caso más fácil, que es el de una dimensión. La regla 22 tiene 8 relaciones en su función de transición. Y nosotros podemos ver que la densidad de producir unos pues es más baja que la de producir ceros en la siguiente generación. Lo importante realmente aquí es que esta regla es capaz de producir patrones de diferentes tipos. Y es muy importante ver qué pasa cuando uno selecciona condiciones iniciales del sistema. También tiene la capacidad de mostrar comportamientos caóticos y complejos. Recientemente, el año pasado, publicamos un artículo precisamente en el Journal Complex Systems. Es el journal más antiguo sobre sistemas complejos, donde demostramos que la regla 22 oscila entre estas dos clases, ¿no?, el caos y la complejidad. Vamos a ver un poquito la dinámica de este autómata. Nosotros aquí estamos ejemplificando qué pasa cuando tenemos una densidad muy baja.
de estados en valor 1 y los distribuimos sobre el espacio de evoluciones. Si yo aplico la función iterativamente, pues voy a observar la dinámica del autómata. Esta se da con una representación de 2 dimensiones, como lo estamos viendo en la gráfica de la derecha, donde los valores que arrancan en la condición inicial, pues van produciendo patrones que se autorreplican. Esto me va a relacionar al problema de fractales. De hecho, es un triángulo de Sierpinski el que se produce ahí. Pero también hay un cambio de fase en la evolución de la autómata. Y una vez que se da este choque de células, entonces explota en caos. Y una vez que este empieza a avanzar en el caos, pues lo complicado es explicar qué es lo que está pasando en el sistema, ¿no? Y bueno, hay diferentes medidas que se utilizan en la teoría de sistemas complejos para ver qué es lo que está pasando en estas funciones. La entropía, indudablemente, la entropía de Shannon, por ejemplo, que es la que me da la cantidad, ver cómo se comportan la cantidad de ciertas cadenas en un sistema, pues me da una medida y aquí en este caso, lo más importante es que una vez que el sistema logra explotar en caos, pues este se mantiene con cierta uniformidad. Obviamente es irregular, pero entonces lo que nos interesaría aquí es ver cómo se está dando la región donde está transitando de la complejidad al caos. Podemos utilizar varias herramientas que se conocen bien en teoría de la computación. Una de ellas son las ecuaciones simbólicas o expresiones regulares. Yo puedo calcular, por ejemplo, la dinámica de estas estructuras a través de grafos, a través de máquinas de estados finitos, y entonces codificar el sistema en estudio, ¿no? Aunque es una herramienta muy poderosa, también tiene limitaciones muy fuertes. Como son sistemas que crecen exponencialmente, pues tienen un costo muy alto en la máquina, ¿no? El primer paso pues, es la cantidad de memoria. No tendría la cantidad de memoria suficiente para construir diagramas que superen los millones de millones, ¿no? Y no solamente el problema es calcular el diagrama, después meterse al diagrama y sacar la información que necesito. Que en este caso está basado a través de los ciclos que podría encontrar en estos diagramas. Hay otras herramientas también muy poderosas como los diagramas de atracción. Y estos fueron muy estudiados por un investigador inglés que se llama Andrew Wenshell, uno de los investigadores que hizo historia en el Instituto de Santa Fe en los años 90, porque a través de un camino determinístico, utilizando estas herramientas, él demuestra que un sistema complejo puede ser medido a través de las interacciones, de las relaciones de estas funciones a nivel global. Y dada la densidad, la profundidad y la altura de estos diagramas, podríamos saber si estamos viendo un autómata clase 4, que sería complejo, o caótico, o periódico, o uniforme. Bueno, en la actualidad hay una diversidad de redes, ¿no? De redes complejas, Small World, Sky-Free, Spatial Networks, Multiplex Networks, en fin, Random Networks. ¿Cuál es el problema con todo esto realmente? O sea, la teoría de redes ya tenía muchos años de ser analizada, de ser explotada. Y una de las preguntas aquí es cómo ha caído también en la teoría de sistemas complejos. Bueno, no es tan complicado entender esto porque lo que ha pasado a través de la ciencia es que, por ejemplo, calcular la solución de una ecuación diferencial de segundo orden pues es muy complicado. Si vas por un tercer orden, pues es demasiado complicado, ¿no? Y esto pasa cuando también uno ve autómatas celulares o teoría de agentes, redes neuronales.
Y aquí lo que va pasando es que las redes llegaron a dar un auxilio muy importante, porque no es que veas el sistema en evolución, sino que lo expresas a través de una red. Es más fácil, es más práctico. Y ahora la red es la que te está dando la información. ¿Sí me explico? Pero también algo que se ha logrado distinguir al paso de los años es que depende del problema que tú estés analizando y también depende el tipo de análisis de red que tú quieras ver. Pues habría que ver qué distribución se le va a dar a la red, porque de esa manera uno puede facilitar cierta interpretación de los datos o no. Por ejemplo, en la parte de abajo a la derecha tengo un diagrama se conoce como los diagramas de Salto. Es un diagrama que tiene millones de conexiones, donde los nodos a su vez representan otro diagrama, que es como el que tengo ilustrado a la derecha, que es un diagrama de atracción. Por ese diagrama de atracción, por ejemplo, tiene más de 54 millones de nodos. Si yo salto a un diagrama donde voy a conectar esos diagramas, entonces tengo un metadiagrama, ¿no? Una metared. Y vaya, esto nos complica mucho las cosas ahora porque, pues, habría que pensar qué red es la que más nos conviene utilizar en estos casos de estudio, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones, indudablemente, de los sistemas complejos, pues van relacionados a la inteligencia artificial, eh, optimización, problemas de enjambre, formación de patrones, y bueno, incluso en el área de computación. Aquí voy a ilustrar un ejemplo se conocen, hay un profesor en Inglaterra, se llama Joel Damasky, él ha desarrollado investigación muy importante en el área de estas máquinas biológicas, que trabajan a nivel de organismos. Lo realmente muy interesante es que estos organismos han funcionado muy bien para dar solución a problemas de optimización, de solución en grandes espacios de soluciones. Y vaya, en la actualidad se ha propagado tanto este análisis que hay centros totalmente orientados a mejorar estos algoritmos. Nosotros aquí en cooperación con la Universidad del Oeste de Inglaterra, también hemos desarrollado autómatas que simulan este tipo de soluciones y los hemos aplicado, por ejemplo, para la solución, optimización solución de rutas en la República Mexicana. Otros proyectos que también tenemos aquí en nuestros laboratorios es el estudio del comportamiento colectivo no trivial a través de robots. Cómo es que a través de una función de características caóticas o complejas, los robots pueden presentar una solución a través de formación de patrones o de tipo enjambre. Y vaya, por ejemplo, los robots que estamos viendo aquí son construidos aquí en el Politécnico. Son robots del tamaño de una moneda de 5 pesos. De hecho, lo más complicado ahí es la batería, que pueden ver en la parte de arriba. Es lo que más estorba, es lo que también le da más inestabilidad a los robots. Y los robots evolucionan por vibraciones. Ellos no tienen llantas. La vibración hace que precisamente el robot tenga esa facilidad de moverse. Otra, en el campo de la computación, hemos desarrollado modelos que funcionan a través de esos autómatas celulares complejos y cómo es que a través de una propagación de patrones en un medio no lineal podemos controlar la interacción de estos organismos y manipular con puertas lógicas, ¿no? De manera que podemos implementar, por ejemplo, un sumador binario, que ya es una reducción de un algoritmo, de una máquina de Turing, y posteriormente aplicar ingeniería para construir circuitos cada vez más complicados, ¿no?
donde ya podemos manejar millones de células para implementar una computación completa. Y bueno, también invitarlos a visitar nuestros proyectos, nuestros laboratorios. También siempre hay proyectos para colaborar. También trabajamos con la red de sistemas complejos del Instituto Politécnico Nacional. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, maestro, doctor, perdón, Genaro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, si nos puede apoyar aquí en en el chat de preguntas y respuestas. Bien, bueno, y de igual manera, bueno, vamos a esperar un minuto. Si hay alguna pregunta, ok, no hay. Ok, no vemos ninguna pregunta. Ver si también nos puede apoyar, doctor, para poner su correo aquí en el chat para que los jóvenes, en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, que lo hagan por ese medio. Y de igual manera, como el doctor Javier Sandoval ya lo puso ahí, jóvenes, por si lo necesitan para algún tipo de duda. Bien, pues vamos a hacer entrega del reconocimiento al doctor Genaro, que dice a la letra C. La Universidad Autónoma de Baja California agradece al doctor Genaro Juárez Martínez por su brillante participación en el webinar sobre diseño y gestión de sistemas complejos 2020 con la plática titulada Sistemas complejos como modelo de computación, llevado a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 9 de diciembre de 2020. Firman el doctor Manuel Castellón Puga, coordinador general de este coloquio, y el doctor José Luis González Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Voy a transmitir nada más para que lo vean. Y de igual manera le haremos llegar este reconocimiento de manera física, doctor. Y agradecemos su valiosa participación a usted y a todos los participantes que estuvieron en este webinar. Gracias a ustedes. No sé si haya, perdón, aquí me acaban de decir una pregunta. No sé si haya tiempecito para contestarla. Todavía tenemos, sí, tenemos. El mínimo tamaño de un robot, entonces, es el de una moneda. Es el que comenta. Ajá. Perdón, se me fue. ¿Quién es el que hizo la pregunta? Ok. Mariel Quiroz. El mínimo tamaño de un robot, entonces, ¿es el de una moneda? Es de una moneda de 5 pesos. Ok. Es el que, bueno, al momento hemos logrado hacer. Lo que pasa es que pueden ser más chicos, pero por costos también, adquirir baterías más pequeñas son más caras. Entonces, estas baterías que estamos utilizando son recargables, también es una gran ventaja, pero pues también son de las más económicas, ¿no? A ese tamaño se puede manejar. Podemos construir los más chicos todavía, pero otra vez el problema es el suministro de energía. Ok, muy bien. Bien, no tenemos otra pregunta. Pues bien, nos despedimos de este webinar, agradeciéndoles a todos su valiosa participación, a los dos doctores por su valiosa plática. Y bueno, vamos a continuar con las actividades de este evento. Ay, perdón, creo que llegó otra pregunta. Parece que tenemos, sí, así es. Mariel Quiroz, dice que un aspecto de la investigación es la reproducibilidad de los resultados en las publicaciones. ¿Cómo se hace ciencia si los modelos basados en sistemas complejos estudian sistemas muy imprescindibles? Impredecibles, ¿no? Impredecibles, perdón, sí, así es.
Sí, mira, ese es un problema recurrente. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Muy, muy interesante. De hecho, mira, voy a contestar esto un poquito con una analogía. Es lo que está pasando con la computación cuántica, ¿no? La computación cuántica tiene este problema donde el umbral, donde el spin puede estar, hay un umbral donde no se sabe dónde está. Y eso representaría un error para la computación. Entonces, sin embargo, se están encontrando mecanismos para controlar y manipular mejor esos umbrales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que finalmente parece que a lo que convergen estas cosas? Sí, probablemente es muy difícil como que tener un control 100% de las cosas por ese factor de impredecibilidad. Pero una vez que tú defines un umbral donde tecnológicamente puedes controlar el sistema, entonces puedes hablar de un cierto tipo de robustez. Y eso te va a dejar ofrecer un producto, que en este caso en un futuro serán las computadoras cuánticas, donde la cantidad de error sea mínima. De hecho, si uno lo piensa, por ejemplo, con la tecnología actual, las computadoras son muy, muy buenas, ¿no? Y sin embargo tienen muchos errores. Si tú revisas la consola del sistema operativo, vas a ver la cantidad de errores que el sistema te está produciendo cada momento. Entonces, en este sentido, es muy difícil decir que la computadora trabaja sin errores, sin un control total, pero el margen de control es tan alto que permite, ¿no?, manejar computadoras con una eficiencia muy alta. Entonces, en el caso de los sistemas complejos, hacia esa dirección van, exactamente hacia esa dirección. Ahora sí, sí, no hay Bien, algún... parece ser que ya no tenemos otras preguntas. Entonces, pues vamos a dar por finalizado esta plática. Entonces, pues ya los doctores pusieron ahí su correo electrónico. Cualquier duda que tengan los alumnos, pues con gusto ellos les van a dar. Bien, pues agradecemos a todos su valiosa participación y bueno, reciban un afectuoso saludo. Gracias, cuídense. Saludos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.